Bien, buen día. Pues nuevamente compartiendo con cada uno una palabra de lo que el Señor va hablando en nuestras vidas y de algo que siempre tenemos que estar alertas. Y es que no son tiempos fáciles, son tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar con ese sentido activado. ¿Por qué? Porque no son tiempos en los cuales podemos darnos el más mínimo descuido. Y quiero hablar de un tema y es el siguiente, el plan que tiene el enemigo. ¿Le ha pasado que a veces usted sale de un problema y de repente no solamente es ese problema, sino que tras que está terminando salir de ese problema se viene otro o se vienen otros? Y esta es la parte que tenemos que tener en claro. Hay alguien que no quiere que estemos tranquilos. Hay alguien que quiere que constantemente estemos importunados. Y lo que tal vez esta persona está pensando que va a servir para nuestro mal, en realidad Dios tiene esa capacidad maravillosa de transformarlo para nuestro bien. Pero, ¿cómo es que podemos superar cada una de esas situaciones? Es cuando nosotros permanecemos en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la forma por medio de la cual nosotros podemos superar esa situación y salir adelante. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Y cuando le hablo de quién, me estoy refiriendo a una persona, me estoy refiriendo a aquel que conocemos como enemigo, a aquel que conocemos como Satanás, como usted le quiera llamar. Pero hay algo que en el mundo espiritual está ocurriendo y eso se manifiesta en el natural. Hay cosas incluso que nosotros podemos entender en el aspecto físico, pero que en el aspecto espiritual son completamente aún más claras. Y de hecho también hay cosas que tal vez ocurren en lo físico, que usted no tiene ninguna explicación, pero que para Dios sí la tiene y que a su tiempo Dios revela el porqué de cada cosa. Entonces, es peligroso a veces cuando nosotros estamos tratando con esas estrategias del enemigo. ¿Por qué? Porque Él no se va a mostrar con la cara de lo que Él es. Él va a mostrar falsedad. Él va a mostrar algo que Él no es. Por lo siguiente, porque nuestro Señor, incluso nuestro Señor Jesús, lo describió claramente. Y lo describe en el libro de Juan, capítulo 8 versículo 44 diciendo lo siguiente. Mire qué fuerte empieza esto. Vosotros sois, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces note lo siguiente. No sé si a usted le ha tocado tratar con personas que en realidad le muestran una cara, pero usted sabe que hay algo escondido detrás, que hay algo en lo cual usted tiene que estar alerta. Le ha pasado que feo es de que de repente usted le hacen un bien, pero sobre ese bien usted está esperando, aquí hay algo raro. Ojo, porque también a veces nosotros podemos vivir en una cultura de sospecha y a eso también tenemos que ponerle mucho cuidado. Pero cuando usted sabe que hay personas que de repente son especiales, eso precisamente es el enemigo. Ese precisamente son esas estrategias que a veces él está trazando, que a veces él está tramando, cosas que parecen ser buenas, pero que al final no lo son. ¿Y qué es lo que nos va a despertar esa alerta? Cuando aprendemos a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Dios, conocemos todas y cada una de las alertas que Dios ha colocado. ¿Para qué? Para que inmediatamente nosotros podamos identificar y no tomemos un camino que nos vaya a desviar de la ruta de la cual nosotros tenemos trazadas. Hay muchas cosas, y esto es lo que nosotros tenemos que tener en claro. Hay muchas cosas que nos van a querer desviar de nuestro camino. Hay muchas cosas que nos van a querer desviar de nuestro propósito. Hay cosas incluso que nos van a sacar de los planes de Dios para meternos en planes que no estaban escritos para nosotros y de repente empezar a caminar en esa ruta. Y ahí es peligroso. ¿Por qué? Porque ya no estamos caminando bajo la voluntad de Dios y Dios peleando con nosotros, sino que por el contrario, muchas veces a veces en el orgullo peleamos una batalla que en realidad somos nosotros los que estamos peleando en nuestras fuerzas y la garantía de que eso vaya a salir bien es prácticamente casi nula. ¿Por qué? Porque en eso no está metido Dios. Ahora,
¿De dónde nosotros podemos identificar esto? Precisamente lo describe la palabra en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Describe lo siguiente. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ojo, el camino de perdición, el camino de muerte que el enemigo quiere para nosotros, no es lo que aparenta ser. Parece bueno, pero no lo es. Y a veces los planes de Dios implican ciertos sacrificios que al principio lo vemos como un sacrificio, pero que en realidad nos están llevando a lo perfecto para nosotros, a lo que en realidad tiene vida. Entonces, este es el camino que nosotros tenemos que andar, este que nos lleva a la abundancia, este que nos lleva a la vida. La abundancia en Dios no consiste en bienes materiales, es mucho más que eso. Y no es solamente eso, porque no es de que lo estoy negando, no. Es que la abundancia de Dios es en todos los aspectos de mi vida. O sea, cuando nosotros tenemos a Dios, aprendemos a ver todo bien, pero siempre hay algo. No sé si a usted le ha pasado que de repente usted está viendo una película y de repente una situación ocurrió que movió todo el sentido de hacia dónde iba tal vez la trama que usted estaba siguiendo. Y muchas veces el enemigo, ese es precisamente el camino que va a buscar, que nosotros nos salgamos, que le demos un giro inesperado a la historia. El enemigo lo empezó a hacer, empezó desde el Génesis, cuando tentó a Adán y a Eva, ¿para qué? Para comer el fruto prohibido. Y a partir de ese momento, pareciera que la historia giró a su favor, pero en realidad siempre, siempre, siempre el Señor tiene una salida. Lo que no pudo hacer el primer Adán, lo hizo el segundo Adán, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Él como hombre, despojándose de sus poderes, despojándose de la vestidura que él tenía, él vino a la tierra. Y vestido no con trajes reales, él vino vestido en el traje de un carpintero. ¿Para qué? Para hacer un perfecto plan. Y eso es lo que hoy tenemos que poder descubrir. ¿Cuál es precisamente ese plan que me quiere sacar? ¿Para qué? Para poder entrar en el plan. Porque dos cosas. Puede ser que estoy caminando en ese plan, pero puede ser que sin querer y sin haberlo notado, me he salido de él. Y este es el momento de reenfocarme y empezar a caminar en el plan que Dios tiene trazado para mi vida. ¿Cuál es el propósito precisamente que el enemigo está buscando a través de ejecutar sus planes sobre nuestras vidas? Número uno es alejarnos de Dios. Eso es lo primero, lo primordial. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra en el libro de Juan, cuando Jesús mismo se describe como un árbol, que dice, yo soy el árbol, ustedes las ramas, y una rama cortada de él no puede hacer absolutamente nada. Así que ese es el objetivo del enemigo, arrancar esa rama, arrancarnos del árbol. Y lo siguiente, desviarnos de su propósito, es decir, caminar en el sentido contrario de donde Dios nos quiere llevar. Y lo siguiente que yo tengo que alertarme, Él siempre va a buscar la división. Donde hay unidad, Él va a buscar división. Si yo soy un agente de división, cuidado, porque entonces yo estoy trabajando bajo las artimañas del enemigo. Pero si yo soy de aquellos que busca unificar, que busca integrar, que busca hacer las cosas bien, entonces estoy en el camino correcto. Mire lo que declara el libro de Romanos. Y quiero que vayamos al capítulo 8 y vamos a leer unos cuantos versículos. Mire lo que declara el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios, es vida y paz. Dos decisiones, muerte o vida y paz. Entonces, piense por un momento conmigo. No piense en las acciones que usted realiza. Piense en lo que usted está buscando. Con sus acciones, ¿qué busca?
muerte o vida y paz. Los que buscan vida y paz son aquellos que están en el espíritu, con mayúscula. Pero aquellos que buscan muerte es aquellos que están buscando la voluntad de Dios. La voluntad del enemigo, perdón. Entonces, este es el punto que nosotros tenemos que rescatar. Estoy buscando muerte. Y ojo, porque si en mí hay algo que está deteriorado y estoy buscando eso, entonces necesito hacer unos grandes ajustes, pero que no son imposibles, porque en Dios no hay nada imposible. Lo declara el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Grábese ese versículo. Para Dios no hay nada imposible. Y si de repente sus pensamientos están ocupados precisamente en eso, en muerte, tal vez usted ha estado tomando decisiones radicales, fuertes. Tal vez usted en este momento está pensando que su vida no tiene sentido. Yo quiero decirle algo. Dios tiene un plan maravilloso y un propósito maravilloso para su vida. No tome una decisión que otro quiere que tome para perderlo totalmente. Tome la decisión más importante de su vida y a partir de este momento, escuche estas palabras. Desvíe el mensaje, pero sé que esta palabra va puntualmente para alguien. Y yo declaro que vida y paz hay sobre su vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Entonces, mire bien, ¿cuál es la respuesta que yo tengo? Mire lo que declara el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 8, versículo 9, vamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, cuando pensamos en aquello que normalmente nosotros estamos haciendo, va a ser algo que nosotros constantemente estamos alimentando. Cada uno de nosotros tiene diferentes gustos. Y en base a esos gustos o a esos criterios o a eso que nosotros preferimos hacer, es entonces que se va desarrollando nuestra vida. Entonces, lógicamente, hay gustos. Por ejemplo, cuando usted busca las cosas del espíritu, no es que al principio van a ser agradables. ¿Por qué? Porque usted viene de un camino totalmente diferente, un camino en el cual usted está acostumbrado a hacer su voluntad. Y someterse a la voluntad de Dios implica ciertos ajustes, pero no significa que no sea agradable. Créame, cuando nosotros estamos en la verdad, cuando nosotros buscamos al Padre, cuando nosotros permanecemos en su presencia, cosas grandes y maravillosas ocurren en cada uno de nosotros. Entonces, es como a veces hay gustos que son adquiridos. Hay cosas que al principio no le gustaron, pero que después le terminan gustando. Siempre, a veces, en la congregación pongo un ejemplo. A mi esposa, por ejemplo, le gusta un alimento que es particularmente del oriente del país, que se llama el atol chuco. Al principio usted prueba ese plato y no le va a gustar, pero allá la gente empieza a dárselo. ¿A qué? A sus niños. Y sus niños desarrollan ese gusto. ¿Por qué? Por ese atol. Entonces, hay cosas que de repente van a venir así, que de repente a usted no le van a ser agradables, pero que con el tiempo usted va a desarrollar un gusto, un placer por eso. Y créame, el estar en los planes y en los propósitos de Dios es maravilloso. Al principio desarrollamos un gusto, pero para después, para nosotros es un placer, es un deleite estar en Él. Entonces, a veces tenemos que entender esto. La mente es un campo de batalla sobre el cual el enemigo va a querer meterse. Entonces, ¿cuál es la forma de saber cuáles son mis frutos? Si son muerte o son vida y paz. Entonces, analicemos nuestro caminar día a día. Y mire lo que declara la palabra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, declara lo siguiente. En los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Note lo siguiente. Todo lo que esté descrito como Dios en la Biblia, note una cosa, si está escrito con mayúscula o con minúscula. Este versículo en particular, si usted ve, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo se está refiriendo al enemigo, se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo a la serpiente antigua. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, de aquellos que aún no creen, de aquellos que aún no han abrazado esta verdad, de aquellos que abrazaron esta verdad, pero se apartaron de esta verdad. Los está cegando. Él está colocando un velo para que usted no pueda ver. ¿Para qué? Para que no resplandezca lo que hay en donde, en el interior. El enemigo trabaja mucho en el exterior, pero Dios es especialista en tratar en el interior, porque los verdaderos cambios no ocurren en lo externo. Lo externo en realidad es una máscara, es una fachada. Qué lindo es cuando algo sale del interior al exterior, porque eso es lo que verdaderamente hay en la persona. Mire lo que declara el libro de Mateo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 14, 15 y 16. Dice lo siguiente, vosotros sois la luz del mundo. Y note que está escrito en letras rojas. ¿Por qué? Porque lo describe nuestro Señor Jesucristo. Continúo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Note esto, el enemigo no va a querer en ningún momento que la luz que Dios ha colocado en nosotros resplandezca. Porque ¿sabe qué? La luz opaca las tinieblas. Entonces, donde hay luz, sencillamente, la oscuridad tiene que huir. Donde hay luz, donde hay sabiduría, la ignorancia tiene que salir corriendo. Mateo capítulo 4, versículo 1 declara lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué necesito este pasaje? Por lo siguiente, el enemigo siempre va a estar observando el exterior, lo que puede ver. Él va a colocar un pensamiento, pero no conoce el interior de cada uno. Ahora, ojo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y probablemente su hablar y su andar antes era de una forma, pero cuando Dios empieza a tratar el interior, lo que usted manifiesta va a ser totalmente diferente. ¿Qué fue lo que pudo observar el enemigo? Que este hombre que estaba en el desierto tenía hambre. Y sabía que tenía el poder para que por medio de sus palabras pudiese provocar un milagro, pero eso habilitaba a una cosa, a que el enemigo tuviera entonces la ventaja. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo uso de sus poderes y se estaba identificando. Pero ¿qué es lo maravilloso de esto? Que la búsqueda que en realidad el Señor está haciendo, note esto, dice en el versículo 1 que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, porque a veces nosotros necesitamos pasar por determinadas situaciones para que de esas situaciones nosotros podamos aprender y sacar lo mejor. Muchas veces vamos al desierto, pero vamos al desierto con propósito, para salir de ese lugar aprobados, para salir de ese lugar diferentes, para salir de ese lugar renovados. Y este es el tiempo en el cual muchos de nosotros podemos estar atravesando por ciertos desiertos,
Pero gloria a Dios por esos desiertos, porque si nosotros hemos aprendido, va a ocurrir precisamente lo que ocurrió en este pasaje. ¿Por qué? Porque el enemigo observó hambre y creyó que el resultado de esa hambre era buscar esa comida física. Pero en realidad lo que el Señor estaba buscando era una comida que tenía que ver con lo espiritual. Y esto tiene que ver con ayuno y es motivo de otro mensaje. Pero entonces, cuando entendemos esto, aprendemos a entender una cosa. No dejamos que los pensamientos del enemigo vengan y tomen control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando dejamos que en el interior Dios esté trabajando, el resultado de lo que nosotros vamos a dar va a ser totalmente diferente. Entonces, el enemigo está observando que lo externo, mas sin embargo Dios está trabajando a lo interno. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entonces estamos teniendo el control de aquello que precisamente el Señor nos ha dado el control. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 6, pero quiero que vayamos a la versión Palabra de Dios para Todos. Y mire cómo lo describe tan específicamente. El que deja que sus deseos controlen su mente, tendrá la muerte. Pero el que deja que el Espíritu controle su mente, tendrá vida y paz. Entonces, ¿qué controla nuestra mente? ¿Nuestros deseos o el Espíritu? Y ojo, con mayúscula. ¿Qué es lo que nosotros estamos alimentando día con día? Esa es la gran pregunta. Y si la pregunta es que yo estoy alimentando más mis deseos que la voluntad de Dios, hay que hacer ajustes. Mire qué maravilloso lo que declara el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso que nosotros estamos enfrentando, si dejamos que el Espíritu de Dios tome control, tenemos garantizado una cosa, y es que vamos a salir victoriosos. Pero, si tomamos la decisión de dejar llevarnos por nuestros deseos y que esos deseos controlen la mente, entonces el fruto va a ser muerte. Mas, sin embargo, yo me quedo con este pasaje. Yo quiero, en este tiempo, que los pensamientos de Dios, que el Espíritu de Dios tome control de mis pensamientos y a través de ellos bajen a mi corazón. ¿Para qué? Para hacer los cambios y los ajustes que me son necesarios. ¿Para qué? Para ser transformado en algo nuevo, en algo diferente, en algo que es agradable a Dios. Entonces, esta batalla que nosotros estamos peleando tiene una garantía, y es la garantía de victoria si le creemos a Él. Jeremías capítulo 29, versículo 11 declara lo siguiente: porque yo sé, está hablando Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene un plan maravilloso y debemos de abrazar esos pensamientos de Dios. Qué linda es esa palabra que declara que el Espíritu Santo va a Cristo, conoce lo que es de nosotros y nos lo trae. Por eso tanto insistió el Señor en decirnos esto. Les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu con mayúscula y sea el consolador, sea el instrumento, la herramienta que nos acerca al Padre. Entonces, este es el tiempo en el cual yo tengo que tomar una decisión, y es la siguiente: dejar que el Espíritu de Dios controle mi mente, controle mis pensamientos y me lleve a aquello que es correcto, aquello que está alineado a la verdad, aquello que no me saca ni a derecha ni a izquierda, ni me lleva por el camino contrario de donde el Señor me quiere llevar. Este es el tiempo de identificar ese plan. Y si ya
En esta hora tenemos sumamente claro cuál es ese plan. Si tal vez antes usted no había tomado esa decisión, ¿por qué? Porque sencillamente el enemigo vino junto con esta palabra que declara en el libro de Segunda de Corintios, en el cual el Dios de este siglo, con minúscula, cegó el entendimiento. Si tal vez usted antes había estado cegado en su entendimiento y sencillamente había caído en una mentira, yo tengo que ser perfecto para poder venir a Dios. Arranque esa mentira y entienda una cosa: nadie es perfecto, solo Dios. Y Dios no viene por perfectos. Dios viene por aquellos que tienen la capacidad, la humildad de reconocer que lo necesitan a Él. Y si usted en esta hora dice, yo lo necesito a Él. Yo necesito tirar, arruinar todos esos planes que el enemigo ha tenido en mi vida. Y quiero empezar a escribir una nueva historia en Él. Esta es la hora. Y para comenzarlo, tengo que hacer una sencilla oración. Y si tal vez usted ya lo había conocido, pero sencillamente dejó entrar esa ceguera, dejó entrar eso que el enemigo quiso poner y trajo sobre usted algo que lo hizo apartarse. Esta es la hora de volver y esta es la hora de orar igualmente. Y le pido una cosa, yo lo dirijo en una oración y usted repita junto conmigo. Y yo sé que este es un tiempo en el cual el Señor va a tratar con cada uno de nosotros. Y ahí donde está, por favor, repita conmigo la siguiente oración. Padre, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Y confieso con mi boca que Jesucristo es Señor. Reconozco que murió en la cruz por mis pecados. Reconozco igualmente que tú, Señor, lo resucitaste. Señor Jesús, te abro mi corazón y te pido que entres en él. Señor, cambia y transforma mi vida en mi interior. Yo declaro que mis pensamientos tú los controlas y que aquello sobre lo cual no tengo dominio, Señor, tú me enseñarás y me llevarás de la mano para conocerte más. Me declaro libre, me declaro salvo, me declaro sano por el poder que hay en tu nombre, en tu palabra y en tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted ha hecho esa sencilla oración, yo le pido algo. Al pie de este correo hay una dirección de correo electrónico. Al pie de este video, perdón, hay una dirección de correo electrónico. Por favor, escríbanos. Para nosotros va a ser un placer poder atenderle, poder conocer de usted y poder orientarle en este camino que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la paz. Y familia, vamos a orar ahí donde estamos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros, por los cambios maravillosos, Señor, las transformaciones que tú traes a nuestras vidas. Señor, que todas aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer en este tiempo para cambiar nuestra forma de pensar y sobre todo nuestro actuar, sean movidos por tu perfecta voluntad. Que tus pensamientos, Señor, controlen todo impulso y todo aquello que esté fuera de tu perfecta voluntad, y que amemos y abracemos todo aquello que proviene de ti. En esta hora, declaramos que tus perfectos planes se cumplen por completo en nuestras vidas, y que todo plan que el enemigo ha trazado sobre nosotros en esta hora queda arruinado, queda destruido, porque reconocemos que mayor es lo que tú tienes en nosotros. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí donde está, le bendigo. Extiendo el saludo no solamente para la familia de Unami, sino a aquellos que están fuera de nuestras fronteras, aquellos que están fuera de la nación de Honduras, a la familia de Manasés, allí en Miami, nuestra casa espiritual. Damos gracias por sus vidas, damos gracias por la vida de nuestros pastores. Sabemos que Dios tiene algo maravilloso trazado para este tiempo.
Si bien es cierto, estamos en tiempo de pandemia, pero también estamos en tiempos en los cuales estamos viendo que el amor y la misericordia de Dios nos abraza. Y quiero que cada uno de ustedes pueda recibir un fuerte abrazo de nuestra parte y esperamos que sigan adelante. Suscríbase si no está suscrito en este canal, reciba videos que van a ser de bendición, de edificación para la vida de cada uno. Así que ahí donde está, le bendigo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.